Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Bueno, nos está el Señor permitiendo vivir una mañana preciosa en su presencia. Y sin duda hay algo especial cuando le dedicamos las mañanas al Señor. Creo que no hay forma igual de comenzar el día. Y yo estoy feliz de estar aquí en esta mañana y de tener el privilegio de una vez más compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos necesitan hoy un día más? ¿Cuántos necesitan comenzar este día con una palabra de Dios para su vida? Amén. ¿Necesitas que Dios te hable esta mañana? Amén. Aleluya. Pues confiando siempre en el Señor. Vamos a la Biblia. Y vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vamos a dejar ahí la lectura para dentro de unos minutos ir al siguiente texto, al verso 4. Pero primero quiero pedirte que por un momento hagamos un perfil de la iglesia de Éfeso. Como bien saben ustedes, el libro de Apocalipsis empieza con el Señor mostrándose a la vida de Juan y dándole 7 mensajes para 7 iglesias. Y antes de mostrarle las cosas que han de venir, le muestra el presente y la situación de las iglesias que están en Asia. De modo que antes de darle la profecía futura, le da una revelación de la situación presente. Y es que la revelación de Dios no comienza conociendo el futuro, sino conociendo el estado presente de mi vida. ¿Qué es lo que necesito mejorar, cambiar? ¿Qué es lo que necesito ser tratado por Dios? Tengan en cuenta que Dios no va a venir revelándome cosas del futuro mientras mi presente todavía necesite retoques, necesite luz, necesite cambios. Cuando el Espíritu Santo viene dando luz a una vida, lo primero que trae es una revelación sobre el presente, sobre la situación presente. ¿Para qué? Para que pueda aplicar la verdad de Dios a mi presente. Por eso primero le da una imagen de la situación presente de las 7 iglesias en Asia y luego lo eleva en el espíritu y le dice: sube aquí y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. De modo que yo creo, cómo no, en mirar hacia el futuro, en conocer la profecía futura de la que nos habla la Biblia. Yo creo de todo corazón en mirar hacia el futuro y ver qué nos dice el mapa de la palabra que viene allí, pero también creo en la prioridad de examinar mi presente y buscar qué dice Dios de mi vida ahora. Así que le da 7 mensajes para 7 iglesias, cada una con su situación, con sus defectos y virtudes, y para cada una su mensaje. Y empieza con Éfeso. ¿Y qué dice de Éfeso? Empieza con 3 elogios a la iglesia de Éfeso. En primer lugar, es una iglesia esforzada. Dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Presten atención a esto. Éfeso es una iglesia trabajadora. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Es decir,
No solo Éfeso trabaja para Dios, sino que le dice: conozco tu arduo trabajo. Y como bien saben ustedes, la palabra arduo significa trabajar en medio de condiciones contrarias, trabajar con condiciones adversas, trabajar cuando más frío hace, cuando más calor hace, cuando peor tiempo hace, trabajar en la cuesta arriba, trabajar cuando otros no lo hacen. Así define el Señor el trabajo de la iglesia en Éfeso: conozco tus obras y que tu trabajo es arduo. De modo que Éfeso tenía la virtud de que no era de esas iglesias que se sientan solamente para mirar y puntuar el trabajo que los demás hacen. Éfeso era de las iglesias que se remangan y eran parte de la acción. Y creo que en esto es una exhortación para todos nosotros. Aquí el Señor nos está hablando en su palabra a través del ejemplo de Éfeso. Éfeso no era de las iglesias que se sentaban simplemente para ver a ver cómo predica hoy el predicador, a ver cómo lleva hoy el culto el que lleva el culto, a ver cómo pasan la ofrenda a los ofrenderos, a ver cómo canta el coro, a ver qué tal lo hace el diácono, a ver qué tal lo hace el candidato. Y se convierten en personas que se sientan para ser especialistas en catalogar el trabajo de los demás, pero después sin hacer, sin aportar, sin sacrificar, sin ser parte de la acción. Esa mentalidad, ese comportamiento, esa forma de entender el Evangelio es la que ha paralizado el crecimiento en muchos lugares en este tiempo, en nuestra obra. Uno de los grandes males de nuestra obra en este tiempo es que tenemos un ejército de personas que saben muy bien cómo se tiene que hacer todo, pero no saben sacrificarse por nada. Saben puntuar lo que hace todo el mundo, pero no saben ser parte de la acción. Gente que desde su banco se dedican a puntuar, catalogar y hacer casting al trabajo de los que hacen algo. Pero gloria a Dios por los creyentes como la iglesia de Éfeso, que no solamente miran, ven, puntúan y catalogan el trabajo de los demás, sino que se remangan y dicen: vamos a ser parte de la acción. Dice el libro de Nehemías capítulo 4 que el muro fue construido hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Se dan cuenta? No dice porque Nehemías era un fenómeno, aunque Nehemías hizo su parte. Nehemías llegó a la cabeza. Nehemías como líder hizo su trabajo, pero la Biblia dice claramente que el muro fue construido hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuántos quieren trabajar para Dios? Amén. En lo que Dios quiera, en lo que Dios diga, cuando Dios quiera. Aleluya. ¿Cuántos quieren serle útiles a Él? Digan para Él un fuerte amén. De modo que Éfeso es, en primer lugar, una iglesia trabajadora. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Número 2. La iglesia de Éfeso es una iglesia con una conciencia y una moralidad sana. El veneno de la corrupción no la había tocado. Dice: no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos. Es decir, a Éfeso no le gustaba lo que a Dios no le gustaba. Éfeso rechazaba lo que Dios rechazaba. Dios lo ve, y cuando ve que la moralidad y la conciencia de Éfeso todavía está saludable para rechazar lo malo, Dios se lo reconoce, se lo aplaude y le dice: conozco tus obras, que no puedes soportar a los malos. ¿Y por qué lo tiene que recalcar el Señor? Pues porque no en todas las iglesias puede decir lo mismo. Porque cuando habla con Tiatira no le puede aplaudir de la misma manera. Cuando el Señor habla con Tiatira le dice: tengo contra ti que toleras. ¿Se dan cuenta? Tengo contra ti que toleras. Dice a esa Jezabel y a la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Fíjense que dos cosas estaba tolerando el pastor y la iglesia de Tiatira, y el Señor tiene que reprender y decir: tengo contra ti que toleras. No le puede decir el Señor el mismo aplauso a la iglesia de Corinto. Le dice: se oye que hay entre vosotros esto y esto. Ya conocen ustedes la clase de desórdenes que se consentían en Corinto. Y el apóstol Pablo tiene que decir de parte de Dios: se oye que hay entre vosotros todo esto. Y lo peor de todo es que la iglesia de Corinto no estaba poniendo medios, lo estaban tolerando. Y el Señor tiene que avisarles y decirles: un poco de harina leuda toda la masa, así que quitar al perverso de entre vosotros. Y con el que se llame cristiano, y con el que se llame hermano, pero sea esto, lo otro, con el tal ni aún comáis. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor tiene que hablar con Corinto y recordarle
que la Iglesia tiene que rechazar lo que Dios rechaza. Y la Iglesia no puede ser transigente con lo que Dios no transige. La Iglesia no puede consentir lo que a Dios no le agrada. De modo que a Corinto le pone un suspenso, a Tiatira le pone un suspenso, pero a Éfeso le pone un aprobado y le dice: yo conozco tus obras, que no puedes soportar los malos. Era una iglesia que no toleraba el desorden, no toleraba el pecado, no normalizaba lo malo en medio de la iglesia. Y es que, hermanos míos, en un tiempo donde la corriente del mundo está pegando tan fuerte y se está normalizando el mal de tal manera que la conciencia cultural se está perdiendo, la moralidad como cultura se está perdiendo, y cosas que en nuestro pueblo antes eran impensables, hoy se ven a la orden del día. Y cosas que se decía, esto sí que es imposible, pues ya se ha visto que no es imposible, porque ¿saben algo? La corriente del mundo y del pecado pega tan fuerte que no hay conciencia, cultura, familia ni mentalidad humana que pueda retenerla. Es como una tromba de agua que se lleva por delante todo lo que coge. Es como un terremoto que derriba toda moralidad humana. Nada puede resistir el poder del pecado. Solamente hay una cosa que puede resistir el poder del pecado. Es el poder de la gracia de Dios en el creyente. Es el poder de la palabra de Dios en la iglesia de Jesucristo. Es la identidad de los santos por la sangre de Jesucristo. Porque donde cae la cultura, donde cae la moralidad humana, donde caen las costumbres humanas, la iglesia de Dios se mantiene en pie y dice: el pecado no lo normalizo. El desorden no lo normalizo. Aleluya, lo que no es de Dios no lo voy a tolerar. Por eso tengo que recordar una voz de alerta en esta mañana, que lo que el mundo normaliza, lo que la cultura normaliza, la iglesia de Dios no lo normaliza. Levantémonos como guerreros de Dios a contracorriente de este mundo, diciendo: no nos vamos a conformar a este siglo. Nosotros somos diferentes porque no pertenecemos a este mundo. Amén. Dios tiene que aplaudir a Éfeso y le dice: aprobado. ¿Por qué? Porque no puedes soportar a los malos. Es decir, porque tu conciencia y tu moralidad como hijo de Dios todavía funciona. Y tercer elogio a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia con discernimiento. Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tercer aprobado de la iglesia de Éfeso. Éfeso sabía lo que comía. Éfeso no se tragaba cualquier cosa. Éfeso discernía lo que escuchaba. Y qué bueno es que una iglesia entienda, discierna y distinga lo que oye y lo que come. Este aplauso de Dios me tiene que llevar unos años atrás. En el libro de los Hechos, la iglesia de Éfeso tuvo un aviso. Cuando el apóstol Pablo salía de 3 años de pastor, dice: sé que después de mi partida habrá luego rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Se dan cuenta? Lo que vivió la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 lo avisó Pablo en el libro de los Hechos, bastantes años atrás. Y dijo: cuando yo me vaya, habrá unos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice: y aún de entre vosotros se levantarán perversos. Es decir, Pablo avisó que se levantaría un intento de contagio hacia la iglesia de falsos apóstoles, de falsos ministros, de falsas doctrinas, de cosas que no eran de Dios. Es decir, la contaminación espiritual iba a venir a intentar meterse en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo dice una palabra con una solidez y con un nivel de fe y de seguridad que me hace tantísimo bien. Dice Pablo: pero os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Aleluya. Pablo sabía que cuando viniese la amenaza, él no iba a estar. Que cuando viniesen los falsos apóstoles, los falsos ministros y las falsas doctrinas, él no iba a estar para defender a la iglesia. Pero él no se queda con pesadumbre y con miedo diciendo: ¿y qué va a ser de vosotros cuando yo no esté? No, él dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque Pablo había entendido que la misión no era hacer al pueblo depender de él, sino llevarlos a depender de Dios. Había entendido que la misión no era que la iglesia viviese dependiente de la persona de Pablo, sino de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra hace su trabajo, aunque Pablo no esté, la iglesia permanece. Dijo John Maxwell: si usted hace a una persona depender de usted, no le está ayudando. Pero viva Dios y las personas que te ayudan a caminar aunque ellos no estén. Pablo no creaba cristianos inválidos
que solo caminan empujados por el apóstol. Él dijo, se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia y dejo que la palabra haga su trabajo. ¡Aleluya! Amén. ¿Saben qué? El tiempo pasó, los años pasaron. Pablo ya no estaba y vino el intento de contagio. Vinieron los virus de la falsa doctrina, de los falsos apóstoles a intentar manchar y contaminar a la iglesia de Éfeso. Pero aunque Pablo no estaba, la palabra había dejado tan buena semilla. La escuela era tan buena. Los fundamentos eran tan buenos. ¡Aleluya! La semilla era tan sana que cuando vino lo falso lo descubrieron y dijeron, esto no lo comemos. Porque Pablo no estaba, pero la palabra de su gracia había hecho su trabajo. Gloria al nombre del Señor para siempre. La palabra de Dios había hecho su trabajo. La iglesia había sido enseñada a conocer, a distinguir, a discernir lo verdadero de lo falso, y cuando vino lo falso lo detectaron. Porque tiene más efecto la enseñanza que la prohibición. Yo puedo pasar toda mi vida prohibiendo a la iglesia cosas, no vayas, no hagas, no digas, no te juntes, no escuches, no pongas esto, no vayas aquí, no vayas allí. Pero si el creyente no sabe discernir, si no recibe herramientas para distinguir, en el momento que no lo tenga yo con esa cuerda corta, está expuesto a todos los peligros. Porque se ha mantenido aislado por la prohibición, pero no ha sido capacitado para discernir y enfrentarse. Pero tú enseña a un cristiano a discernir, enséñalo con la palabra de Dios. Y cuando un cristiano tiene herramientas, aunque yo ya no esté, el cristiano seguirá adelante y sabrá distinguir lo falso de lo verdadero. Y no se comerá lo que no se tiene que comer. Claro, Éfeso había pasado tanto tiempo con verdaderos apóstoles que cuando vinieron los falsos dijeron, vosotros no os parecéis en nada. Porque el que conoce el verdadero distingue la copia. El que conoce el original detecta la falsificación. Por eso Dios tiene que mirar a Éfeso y ponerle un tercer aprobado. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que número 1 era una iglesia trabajadora. Número 2, era una iglesia con una conciencia y una moralidad sana. Número 3, era una iglesia con discernimiento. Claro, la pregunta es, ¿qué pega le vamos a sacar a la iglesia de Éfeso? Si hubiera un concurso de belleza en el Nuevo Testamento, creo que Éfeso sería la Miss del Nuevo Testamento. Era la iglesia que todos querían pastorear, a la que todos querían pertenecer. Era una iglesia limpia, pulcra, arrebatada, con madurez, con conocimiento, con trabajo. Había predicado en ella Apolos abriendo brecha. La había pastoreado Pablo por 3 años. Después dice la historia que se había quedado Juan como pastor. Después se había quedado Timoteo como pastor. Tú mira qué trayectoria tiene, mira qué nivel, qué gloria de iglesia. De hecho, el apóstol Pablo le escribe una carta a los Efesios y en 6 capítulos, del 1 al 6, no le saca ni una sola pega a la iglesia de Éfeso. Dense cuenta ustedes que a casi todas las iglesias el apóstol les tiene que regañar y llamar la atención por algo. A todas les tiene que sacar una pega. Pero cuando habla con Éfeso, del capítulo 1 al capítulo 6, no les regaña, no les reprende ni les llama la atención por nada. Todo lo que les habla es en un contexto positivo y de bendición. Qué alegría las iglesias como Éfeso. La trabajadora, la madura, la sana y la que tiene discernimiento. Pero ahora el Señor le habla en el verso 4 y le dice, pero tengo contra ti. Toma ya. Pero tengo contra ti. ¿Qué tiene, Señor, en contra de una iglesia tan perfecta? Y Dios te puede decir, si es que yo veo más allá de lo que tú ves. Más allá de ese perfil perfecto de iglesia, más allá de esa madurez y de ese testimonio intachable, yo estoy viendo algo que está ocurriendo dentro que me preocupa. Es como que el Señor está diciendo, yo estoy viendo algo que está sucediendo en el corazón, en el germen más primario de su vida espiritual, en la esencia más íntima de su corazón está ocurriendo algo que me preocupa. Tengo contra ti, Éfeso. Y es que, como bien saben ustedes, yo sé que lo saben, pero déjame que te lo recuerde. No es lo mismo el examen de los hombres que el examen de Dios. Amén. El examen de los hombres tiene un límite, llega hasta cierto punto. El examen de Dios va más allá. Y es que hay cosas que no se verán en el examen de los hombres. Hay veces que el hombre te puede hacer su examen y en el examen de los hombres puede ser que salgas con 0 fallos.
y que pasa en la ITV a la perfección. Y en el examen del hombre no tiene desórdenes, no tiene nada, asiste a su culto bien, su matrimonio bien, su familia bien, su negocio bien, no ha estado disciplinado, no ha estado reprendido por desórdenes, lleva no sé cuánto tiempo, fiel, todo bien. Pero, ¿qué tal si vas a la presencia de Dios y le preguntas, Señor, ¿qué dices tú? Señor, ¿qué dices tú? El examen de Dios. Porque toma nota de esto. El examen de Dios va más allá de la reputación. Y cuando uno tiene que hacer un examen a su vida espiritual, no se trata de hacer un examen a mi reputación, sino a solas con Dios, pasar por los rayos X de su presencia, de la cual dice la Biblia que no hay nada creado que no sea manifiesto ante su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta ante Él. Hay que llegar a Él y decirle, Señor, aquí está este corazón. ¿Qué me dices tú del estado de mi vida y mi corazón delante de ti? Porque se puede tener un expediente impoluto como el de Éfeso, pero Dios mirar desde el cielo y decir, tengo una cosa contra ti. Porque hay lepras que solo salen cuando uno se acerca a la zarza. Moisés el libertador, Moisés el que le brillaba el rostro, Moisés el gran héroe de barba blanca, Moisés el que reúne alrededor de 10 tipologías con Cristo o más. Ese gran Moisés va a la presencia de Dios y Dios le dice, métete la mano en el pecho y hace así, ¡pum!, lepra. Hay lepras que no te vas a ver hasta que no vayas al fuego de la presencia de Dios. Y parece que todo está bien, pero vas a Dios y Dios te hace así, te hace ver tu corazón y dices, toma ya, pero esto estaba aquí. Y Dios te dice, sí, lo que pasa es que solo yo lo puedo ver y tú solamente lo verás cuando vayas a mi presencia. Por eso es que el examen de Dios va más allá de la reputación. El examen de Dios va más allá del testimonio. Porque vuelvo a citar a John Maxwell, testimonio es lo que la gente piensa y dice de nosotros. Integridad es lo que verdaderamente somos con Dios. Por eso es que más allá del testimonio está la integridad. Se puede conservar el testimonio y estar estropeándose por dentro. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, no estaba en juego su testimonio, porque nadie tenía por qué enterarse. Estaba en juego su integridad. Pero José era de los que no vivía solamente por el testimonio. Vivía para ser íntegro delante de Dios. Porque el testimonio es un factor externo, la integridad es un factor interno. Y todo el que tiene integridad tiene testimonio. Pero no todo el que tiene testimonio tiene integridad. Amén. Mas déjenme decir una cosa y nadie se enfade conmigo. ¿Saben que hay gente que se ha idolatrado con su testimonio? ¿Se puede llegar a hacer un ídolo del testimonio propio? Yo soy, yo llevo, a mí nadie me... Yo llevo tanto, yo soy tal, todo el mundo dice de mí. Y al final se llega a hacer un ídolo del testimonio. Cuando uno se hace el ídolo del testimonio ha perdido la integridad. Por eso digo que el examen de Dios va más allá de la reputación y aún del testimonio. Él va mirando al fondo del corazón a ver qué está pasando. Por eso mira la oración del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y mira si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Qué oración tan valiente, tan arriesgada, pero tan gloriosa. Examíname, oh Dios. Examíname, Señor. Aleluya. Examíname y conoce mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad. Pregunta, hermano, ¿no será un buen día para ir a la presencia de Dios, a pasar por el examen de Dios y decirle, Señor, examina? No solo examina, Señor, mi expediente público, examina, oh Dios, mi corazón, a ver qué está pasando en mis sentimientos, a ver qué está pasando en mi pensamiento, a ver qué está pasando dentro de mí, mucho más allá de lo que la gente ve. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, guíame en el camino eterno. Lo que yo quiero es agradarte a ti. Bien, el Señor mira a Éfeso y cuando mira más allá de su expediente
virtud visible, más allá de que es trabajadora, aplaudida por él, más allá de que tiene discernimiento, aplaudida por él, y más allá de que tiene pureza moral, aplaudida por él. Él mira y dice: tengo contra ti lo siguiente. Y aquí entramos en los minutos finales y principales del mensaje. Le dice: tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Aleluya. Nada más y nada menos, esto era lo que había ocurrido en la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Que Dios nos libre, hermanos míos. Sí, Señor. Has dejado tu primer amor. Primeramente quiero detenerme en este detalle. No dice has perdido tu primer amor. Dice has dejado tu primer amor. Amén. Porque perder es involuntario. He perdido el agua, he perdido el móvil, no sé dónde está. No quería perderlo, lo he perdido. Perder es involuntario. Dejar es voluntario. Sí, Señor. Para dejar hay que soltar. Para dejar hay que desentenderse de algo. Por eso no le dice has perdido tu primer amor. Dice has dejado tu primer amor. Es que poco a poco Éfeso ha ido cambiando el rumbo de su vista, ha ido cambiando sus actitudes, ha ido cambiando su comportamiento y ha ido quitando la atención de donde la debía de tener. Hasta que Dios le dice: lo has dejado. Has dejado tu primer amor. Y aquí es obligada la pregunta, que creo que todos nos lo habremos hecho alguna vez. ¿De qué habla la Biblia cuando dice primer amor? El primer amor son los primeros meses de bautizado, los primeros años de creyente. Porque a veces hablamos de primer amor y pensamos en una etapa, en una época donde uno está empezando a caminar con Dios y le quiere entregar todo el Señor y se supera y va caminando queriendo vivir más consagrado y luego va entrando en la costumbre, en la religiosidad, en el ritualismo. Por eso esa leyenda eclesiástica de que el primer amor es el mejor y el más bonito. Pero ni la primera etapa es la más bonita con Dios, porque a Dios cuanto más se le conoce mejor, cuanto más se le conoce más se le ama. Amén. Y cuanto más se camina con Él, más gloria tiene. Amén. Ni la primera etapa es la mejor, ni el primer amor en la Biblia son los primeros años, ni los primeros meses de convertido. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando le dice has dejado tu primer amor? Bueno, pues dicen los que saben, dicen los comentaristas, que en manuscritos más antiguos hay un pronombre que cambia todo el sentido del texto. ¿Y cuál es? Mucha atención. Dice, has dejado tu primer amor al que era tu primer amor. Amén. Amén. Al que era. Esa palabra, al que era, nos está hablando de persona, de alguien, no de algo, sino de alguien, al que era tu primer amor. Es decir, al primero que te amó con amor eterno. De modo que primer amor no es una etapa. Primer amor no es una época, primer amor es una persona. Es Él, nuestro gran amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es que Cristo está reclamando ser el primer gran amor de su iglesia. Y cuando le dice, has dejado tu primer amor, sencillamente le está diciendo, has abandonado tu relación conmigo. Has dejado tu primer amor al que era tu primer amor. Esa persona que conoció cuando tenía 13 años, 14, se pidió a los 15, se casó a los 16, no conoció a nadie más. Pues ese marido, ese hombre es su primer amor. ¿Te das cuenta? A veces hablar de primer amor no se trata de una época, sino de una persona. Cuando el Señor dice primer amor, no le está hablando de sus primeros pasos. Es que Él está reclamando su posición en su corazón como primer amor. Y cuando le dice has dejado, sencillamente le está diciendo, conservas el ser una iglesia trabajadora, conservas el discernimiento, conservas la pureza moral, conservas la estructura, conservas la fachada, pero estás perdiendo la esencia.
estás perdiendo tu relación, tu intimidad conmigo. Y hermanos, déjame decirte que lo peor que nos puede pasar en nuestra vida cristiana, lo peor de lo peor de lo peor que nos puede pasar, no es perder el ministerio, no es perder el cargo, no es perder el lugar, no es perder la simpatía de este o de aquel. Lo peor que nos puede pasar es perder nuestra conexión con Dios. Lo peor que nos puede pasar es abandonar y descuidar nuestra relación con Dios. Y se puede, es lamentable, pero se puede. Es doloroso, pero es una realidad. Se puede mantener la estructura, mantener el trabajo, mantenerlo todo, mantener el servicio, pero haber perdido la relación personal e íntima con Dios. Pero si a alguien le está pasando en esta mañana, hoy te vengo a decir de parte de Dios una voz del alma: vuelve, 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 vuelve a la cámara secreta con Dios, vuelve a la intimidad con Dios, vuelve, porque Dios te está llamando aquí a recuperar tu relación personal con Él. Qué bueno. Las cosas estarán bien cuando nuestra relación con Dios sea nuestra prioridad. Has dejado tu primer amor, has descuidado tu relación conmigo. No te has ido de la casa, pero has dejado de relacionarte con el Padre. No has dejado de servir, pero poco a poco estás dejando de amar. El tesoro más preciado que se tiene que cuidar por encima de todo es tu relación con Dios. ¿Y cómo se soluciona cuando uno ha entrado en la vereda de Éfeso? Dos cosas. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Primero, recuerda. Recuerda, un ejercicio de memoria. Recuerda las vivencias con Dios. Recuerda ese rincón con Dios donde has vivido tantas cosas, donde Él te ha hablado tantas veces, donde Él te ha mostrado tantas cosas, donde te ha ministrado tantas veces, donde tu vida tantas veces ha sido impactada y cambiada. Recuerda de dónde has caído. Haz un ejercicio de memoria y recuerda ese rincón personal con Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Segundo, arrepiéntete. Distintas iglesias, distintas situaciones, distintos problemas, pero a tres de ellas, a Sardis, a la Odisea y a Éfeso, a los tres les dice: arrepiéntete. ¿Qué está queriendo decir con eso? Recuerda y arrepiéntete. Está diciendo, porque sea cual sea el problema, lo primero que tienes que hacer es asumir tu responsabilidad y no buscar culpables. Cuando tu vida espiritual, tu relación con Dios decae, no eches la culpa a nadie. Que somos especialistas en pasar la culpa a otro. La mujer que tú me diste. Y la mujer dice: fue la serpiente. Somos especialistas en traspasar responsabilidades, en no encarar mi responsabilidad con Dios por mi deterioro. Pero el Señor dice: arrepiéntete, es decir, no te justifiques. No busques culpables. Arrepiéntete. Es decir, di: Señor, aunque es verdad que quizás me hicieron daño, es verdad que quizás me hicieron la zancadilla, es verdad que quizás he tenido estorbos por alrededor, pero al fin y al cabo, el que dejó de orar como tenía que orar fui yo, el que dejó de leer la Biblia como tenía que leer fui yo, el que dejó de ayunar fui yo, el que se descuidó fui yo, el que dejó caer mi altar fui yo. Así que como fui yo el que lo hice, fui yo el que lo recupero y soy yo el que me arrepiento. Aquí estoy, Señor. Quiero recuperar mi intimidad contigo. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Impresionante amenaza la del Señor, quitar el candelero. Ya saben ustedes que allí, en ese lugar del santuario, no había ventanas y no entraba la luz natural, solamente se veía por la luz del candelero. Y por la luz del candelero se podía ver y se podía ministrar. Cuando el Señor dice: quito el candelero, estaba diciendo: dejo el santuario a oscuras, sin que nadie vea. Como el santuario se queda a oscuras, tropezamos unos con otros, tiramos todo al suelo, nos caemos, rompemos todo, porque si no es el Espíritu Santo el que da la luz y la capacidad, aquí no se puede hacer nada. Amén. Porque donde se descuida y se desecha la relación personal con Dios, puede llegarse a un límite y a un extremo donde el Señor retire el candelero. Pero qué bueno es reaccionar a tiempo.
Aleluya. Y volver los ojos a Él y decirle, Señor, estoy aquí. Amén. Vuelvo a tu presencia, vuelvo aquí a la intimidad contigo, vuelve a ese lugar de encuentro, a ese lugar de relación. No hace falta que quites el candelero. Aquí hay alguien que quiere mantener su primer amor en su lugar. Mi primer amor eres tú, Señor. Y quiero vivir cerca de ti. ¿Cuántos quieren vivir cerca de Dios? Aleluya. Aleluya. Y termina diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya, que está en medio del paraíso de Dios. Porque está íntimamente ligado a relación con Dios, a vida. Donde hay relación con Dios, hay vida. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Si quieres hoy fortalecer tu relación con Dios y recibir vida de Él, de esto se trata la vida cristiana. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor unos momentos. Gracias, Señor. Habla con el Señor. Y en aquello que tú veas que el Señor te habló, habla tú con Él ahora y dile, Señor, quiero cuidar, quiero proteger mi relación contigo, Señor. Quiero mantenerte, Señor, en el trono de mi corazón. Que tú nunca pierdas tu lugar en mi vida, Señor. Que siempre pueda vivir cerca de ti, Señor. Vamos a cantar un trocito de alabanza al Señor con el corazón. Mientras tanto, habla con Dios, derrama tu alma delante de Él. Con toda libertad estás en su presencia. Y tómate estos minutos para darle tu mejor adoración. Y mientras tú le adoras, Él te ministra.